12:26. En este capítulo podemos ver a Jesús ya preparando a sus discípulos para que supieran que ya la hora de Jesús estaba llegando el momento de ser glorificado. Específicamente ya en el versículo 26, ¿lo tienen? Ok, dice así, yo lo estoy leyendo en Reina Valera. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Qué podemos ver acá? Que todo el que sigue a Cristo es un servidor. Pero lo más importante, o lo que más me llama a mí la atención, es que al final del versículo Jesús deja una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que todo el que le sirva será honrado por el Padre. Ok. Es interesante ver cómo incluso la Biblia dice que Jesús vino para servirnos. No solo vino para servir, y no solo para ser servido. Ok. También dice que Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Los invito a buscar Filipenses 2, de 5 al 8. ¿Lo tienen? Poco a poco. Filipenses 2, de 5 al 8. Ok, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén por eso. Ok, de este versículo podemos sacar muchísimas cosas, pero por factor tiempo le voy a comentar lo que a mí más me llamó la atención y que fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para llevarlo a ustedes. Y dice así, la parte que más me llamó la atención es que busquemos en nosotros ese sentir de servicio, ¿sí? Y lo otro es que Jesús se despojó a sí mismo, humillándose para servirnos a nosotros. Entonces, nosotros nos estamos despojando de aquellas cosas que nos hacen, o aquel muro que colocamos para llegar a Dios, para servir a Dios. ¿Lo estamos haciendo? Exactamente. Ok, una de las cosas que yo, desde mi perspectiva, de lo que entiendo que nos quiere decir acá, lo dejo eso acá escrito, es que nosotros debemos despojarnos del yoísmo. ¿Qué quiere decir esto? Yo las cosas que voy a hacer, las voy a hacer para el Señor, las voy a hacer por mí mismo, no las voy a hacer para el Señor. Las voy a hacer para que los pastores me vean y digan, oye, este chico sí sirve. O para que el hermano Daniel acá diga, oye, este hermano sí trabaja. Y no debería ser así. ¿Sí? Todo lo que hagamos debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios y para honrar a este mismo Dios que es nuestro Padre. Ok, la mayor necesidad que tenía la humanidad era el perdón de los pecados y la salvación que vino a dar Cristo, y obviamente no la dio, ¿sí? Pero adicionalmente a esto, Cristo dio su vida, hizo muchas cosas acá. En su servicio dio comida, sanó enfermos,
Y casi que podemos ver en la Biblia que todo lo que Él hizo fue para servir, no para ser servido. Ahora quiero que busquemos Colosenses 3, 23 y 24. Oye, ¿ya? Ok, vamos a darle unos segundos más a otros hermanos para que también ubiquen el versículo. Colosenses 3, 23 y 24. Y dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para el hombre, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Bueno, es más de lo que ya les he comentado, que las cosas que hagamos, las hagamos para honrar al Señor. No las hagamos para que los hermanos nos vean y nos digan: oye, este hermano es el más creyente, o este hermano es el más trabajador. No. Recuerden que acá podemos, por decirlo de alguna manera, podemos engañar al hermano, podemos engañar al pastor de que estamos sirviendo, pero al Señor Todopoderoso no lo podemos engañar. ¿Sí? Ok. Otra cosa que les quería comentar era: ¿hay alguna edad para servir? ¿Una edad en específico para poder servir al Señor? No, ¿verdad? Por ejemplo, nos vamos con los más pequeños. Ellos la semana pasada hicieron una actividad, se pararon aquí al frente. Estos niños podemos decir que tienen edad de 3 y creo que 16, 17, de 20 años. ¿Sí? Bueno, vamos con lo que son los niños, hasta 7. Ok, de 3 a 7 años. ¿Sí? Y ahí podemos ver que desde muy temprana edad podemos servir al Señor. Otro ejemplo que también quiero dar es que una de nuestras hermanas más grandes acá, más grande de edad, es la hermana Mérida. Y la hemos podido ver también que ella ha estado sirviendo en lo que es la remodelación. La hemos visto pintando, montando sillas, ¿no? Entonces tenemos los más pequeños que están sirviendo, los más grandes que están sirviendo. Ahora nos queda el centro, que serían los jóvenes. Por lo menos el día de hoy el servicio está dirigido por jóvenes. Entonces, mis hermanos, no hay edad para servir. Y si no estamos sirviendo, los invito a que empiecen desde ahora. Quiero hacerles también una pregunta. ¿Ustedes conocen quiénes son los líderes de la iglesia? ¿Sí? ¿Sí los conocen? ¿Cómo están identificados ahorita los líderes de la iglesia? Excelente. Ahora otra pregunta. ¿Sabemos qué hace cada líder? Ya es un poquito más difícil, no podemos saber qué hacen todos los líderes. Bueno, si le ponemos un poquito de interés, sí podemos saberlo. Entonces, ¿a qué los invito? A que al finalizar el culto vayan a donde están estos líderes y les pregunten: hermano, ¿en qué se basa tu ministerio? ¿Cuáles son las actividades que tú realizas? Y los invito a ir un poquito más allá y les digan: yo quiero servir en tu ministerio. ¿Sí? Ahorita, hermanos, siendo sinceros, estamos un poco escasos de servidores, ¿sí? Por eso les estoy haciendo el llamado, para que por favor nos apoyen. Llevar este culto lleva un gran trabajo. Hay un gran detrás de cámara que quizás no lo conocemos, pero se trabaja bastante, ¿sí? Por lo menos tenemos los hermanos que vienen a limpiar la sede, con lo que es el salón acá arriba, colocar las sillas, tenemos audiovisual,
tenemos el ministerio de alabanza, todos ellos tenemos el protocolo, no lo podemos dejar por fuera. Todos ellos hacen actividades para que nosotros estemos acá sirviendo al Señor y recibiendo la palabra. Entonces, es la invitación que les dejo allí. Con esto acaba el devocional del día de hoy. Oramos. Señor, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad, gracias por utilizarme como instrumento para llevar tu palabra, Señor. Señor, te pido que pongas en los corazones de nuestros hermanos también apoyar en este servicio que es para honrarte, mi Señor, no es para honrarlos entre nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar en Segunda de Tesalonicenses, y ya traemos una prédica. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, o como lo conocemos, Tesalonicenses. Ya terminamos la primera carta. Recuerden que nuestras predicaciones son predicaciones expositivas y no predicaciones temáticas o predicaciones como lo que conocemos menos, lo que el Señor te dé, predica de eso. Básicamente nuestro trabajo cuando las predicaciones siempre se tratan expositivamente, y así ustedes pueden llevar una secuencia de lo que se predica cada domingo, dónde vamos a predicar. Usted puede ir haciendo sus lecturas, un análisis o estudios, y ya pueden tener una claridad acerca de lo que se va a hablar después de que uno termina acá el domingo. Hablamos en toda la epístola, la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, circunstancias, desde donde se escribió la epístola, cuál era la situación y por qué motivo Pablo se vio la necesidad de enviar esa carta a la iglesia de Tesalónica. La segunda epístola de Tesalonicenses lo dijo bien Samuel 15 días atrás cuando habló. Por cierto que a Samuel le correspondía predicar, pero como se iba, y ustedes están claros que viene el quinto domingo de mes, y cada quinto domingo de mes los jóvenes llevan toda la dirección del servicio. Es por eso que ustedes han visto acá a los jóvenes hoy. Hoy le correspondía a Samuel Ortega predicar, pero como se fue 2 semanas atrás, entonces se cambió el día de predicación de él por el último domingo que estuvo acá, y ya pues hoy nos corresponde a nosotros ya continuar con la prédica. Segunda de Tesalonicenses, según nos decía Samuel cuando hacía un breve repaso de la epístola, especialmente de la primera parte, se escribe desde la ciudad de Corinto, ¿cierto? Se escribe muy cercano, quizás 3 a 6 meses de distancia entre la primera epístola y esta segunda carta. Se escribe porque la iglesia en Tesalónica, primero que nada, estaba viviendo bajo una muy fuerte persecución que había llegado al lugar. Cuando Pablo escribe la primera carta, sí había una persecución, pero cuando escribe la segunda carta era porque la persecución se había de alguna manera hecho más fuerte. Entonces los hermanos decían, bueno, parece que Cristo ya vino, ya hubo el arrebatamiento, y por algo que no entendemos, nosotros nos quedamos acá, y ahora estamos pasando el gran proceso de la gran tribulación. Entonces, wow, ¿qué pasaría? Hubo una confusión, ¿qué sucedió? ¿En qué momento vino Cristo que no nos fuimos en el arrebatamiento? ¿O qué pasó? ¿Por qué estamos viviendo ahora el proceso de la gran tribulación? Cuando Pablo se entera de la situación, de lo que allí estaba pasando, él escribe nuevamente a la iglesia para decirles, no están en el proceso de la gran tribulación, no están viviendo el día del Señor, eso todavía no ha llegado. Es un momento fuerte que están pasando ustedes en ese lugar, y recordaremos, según Hechos, que Pablo tuvo que salir de Tesalónica por una fuerte persecución que emprendieron los judíos, quienes constantemente estaban pisando sus talones. A donde él iba, llegaban y le hacían alborotos y fomentaban disturbios y cualquier cantidad de cosas, y Pablo tuvo que ser sacado de ese lugar porque lo querían matar. Entonces Pablo sale de allí hacia Atenas y después va hacia Corinto, que es desde donde escribe estas 2 cartas, 2 epístolas a los hermanos de Tesalónica. Lo importante era que su fe, según el capítulo 1, había permanecido intacta. Su fe seguía siendo fiel ante el Señor, pero estaban abrumados por la persecución que se les había sobrevenido, y que pensaron que no, va a ser unos días,
pero la persecución había sido más de lo que ellos esperaban, e incluso se había hecho más radical, y eso lleva quizás a ellos a pensar: este es el momento de que Pablo quizás nos habló, el momento de la gran tribulación. Pablo les dice, versículos más adelante, y le dice en la primera epístola también: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Obviamente esto no era un buen, digamos, algo que favorecía al Imperio Romano, quien era el imperio que para ese momento tenía el control de todo ese, digamos, esas ciudades conocidas. Entonces cada emperador que venía se levantaba y llegaba diciendo: tranquilo, que esto se va a acabar, va a haber paz, va a haber paz. Y cuando él decía va a haber paz, era porque por detrás estaba preparando algo mucho mayor de lo que había entonces estado, digamos, anunciando. Y es por eso que Pablo les dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Te dicen paz, pero están preparando una persecución más fuerte. O sea, te hacen, o de alguna manera te inspiran confianza con que no, estén tranquilos, salgan, hablen, no va a suceder nada peor. Pero la idea era como saber quiénes de todos estaban involucrados, y así el Imperio Romano podía hacer sus persecuciones contra los grupos de cristianos que constantemente ellos asediaban. Entonces, este capítulo 2 que donde iniciamos hoy, continúa Pablo. Esta es una epístola básicamente escatológica, y la verdad no quiero cargarnos con mucha escatología, porque siempre la escatología da miedo a algunas personas. Lo que primero que nada quiero que entendamos es lo siguiente: esto va a suceder después de que usted ya haya sido llevado al cielo, ¿sí? Entonces, lo primero es: no debemos temer, estamos confiando en el Señor, y el Señor nos tiene tomados de su mano, y el Señor nos va a permitir que sus hijos tengan que pasar por este duro proceso que se viene sobre la tierra. Por eso cuando les digo que es una epístola escatológica, es porque básicamente todo el capítulo 2 está cargado de mucha escatología y cierta información que para muchos hermanos a veces les da escalofrío, les da miedo. Pero saben, es la palabra de Dios. No debemos temer, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dos, Dios no va a permitir que nosotros tengamos que pasar por este difícil proceso. Y tres, la idea de esta carta no es para intimidar a nadie, es para dar consuelo, ¿sí? Para ayudar a cada uno. Entonces quiero, de alguna manera, tratar de ser lo más sencillo y que usted pueda, digamos, ir captando la información sin tener que llenarse de cosas que de repente lo vayan a atemorizar. Fíjense, y voy a ir a tratar de ir paso a paso. Solo vamos a ver dos versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Allí podemos notar en esas breves palabras del apóstol Pablo la preocupación que él sentía por ellos, pero también el tratar de transferirles a ellos un sentimiento de tranquilidad, entendiendo que no estaban pasando por ese duro proceso de que Pablo tiempo atrás les había hablado. Fíjense que él inicia diciendo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos le escribieron a Pablo, o le mandaron a decir a Pablo, posiblemente con Timoteo, la situación por la que estaban pasando. Y Timoteo: tranquilo, yo le transmito a Pablo toda la angustia que ustedes están sintiendo, y esperemos que llegue respuesta del hermano Pablo. Recuerden que no había internet, no habían celulares tecnológicos, sino que enviamos la información, enviamos la preocupación, o yo transmito la preocupación, y esperamos el tiempo de respuesta. Ese tiempo de respuesta, los estudiosos creen que llevó entre 3 y 6 meses que pudiese llegar la respuesta nuevamente a ellos. Entonces, una de sus inquietudes era la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Pablo les dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Saben qué? Motivado a la presión que ellos sentían, seguramente esos falsos maestros o
Los judaizantes de alguna manera habían llegado, o básicamente ya estaban allí en Tesalónica, y ellos siempre tenían algo en común. Vamos a tratar de tergiversar lo que Pablo les dijo a ellos, vamos a contradecir todo eso, y vamos a tratar de la información que Pablo les dejó en este momento, que ellos están angustiados, que están preocupados. Aprovechemos nosotros entonces y tratemos de moverlos de esa posición de fe que tienen. Es por eso que Pablo dice que no se dejen mover fácilmente del modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? Aquel que Pablo les había transmitido cuando estuvo con ellos según Hechos, cuando Pablo estaba entre ellos y los evangelizó en su segundo viaje misionero, y ellos habían aceptado al Señor. Ya Pablo básicamente les había dado toda una información de mucha doctrina bíblica que ellos necesitaban como nuevos creyentes. La situación fue que Pablo tuvo que salir de aquí y por lo tanto no pudo quedarse más tiempo discipulándolo, pero Pablo sabía algo: no se dejen mover de nuestra manera de pensar. Lo que hablamos en esa oportunidad, la información, la enseñanza que ustedes recibieron, no dejen que se desvanezca en medio de esta tribulación o de esta gran preocupación que se ha levantado. Muchas personas a veces creen en el Señor Jesús, pero cuando vienen los momentos difíciles y los comentarios de otras personas, entonces su fe flaquea y deciden sencillamente decir: bueno, pero ¿para qué estoy acá? ¿Para seguir siendo robado? No, yo mejor vuelvo a mi antiguo estilo de vida. Y Pablo les dice a ellos que no se dejen mover de su modo de pensar. Dice: ni os conturbéis, es decir, ni se preocupen, ni se aflijan, ni vivan vidas desesperadas. Es decir, traten de alguna manera de estar tranquilos, y si estas palabras y esta carta les va a tranquilizar, bien vale la pena entonces el esfuerzo que se está haciendo. Dice: ni os conturbéis, por tres razones. Una, ¿cuál es? Ni por espíritu. Tienen una comilla allí, ¿verdad? Ni por espíritu. Es posible que hayan llegado a la iglesia, y así lo creen algunos estudiosos, falsos profetas, que estaban guiando o tratando de dirigir a la iglesia conforme a sus profecías. ¿Cómo los dirigían? Quizás decían: este es el último momento, señores, prepárense, que nos vamos. ¿Saben qué a punto habían llegado ellos? A que las personas decidieron no continuar trabajando. Dijeron: ¿para qué seguir trabajando si ya estamos viviendo en el día del Señor? Entonces dejemos de trabajar. Habían llegado al punto de que esas profecías, dice acá, ni por espíritu, o personas que se hacían llamar espirituales y querían cambiar la manera de pensar de ellos, les habían llevado al punto de dejar o de abandonar sus puestos de empleo. Quizás personas dentro de la iglesia que en momentos, ustedes saben, de emociones, de emotividad, bueno, surgía un momento donde empezaban a decir cosas, ¿saben? Como esos sitios donde a veces la gente se deja guiar por emociones y empiezan a decir cosas. He conocido historias donde personas o son profetas, mejor dicho, o dicen ser, que dicen, entre comillas, ser profetas, han ocasionado grandes desastres dentro de iglesias. Conozco un caso muy reciente de una persona que falleció de cáncer, porque cuando el médico le diagnosticó que tenía cáncer, le puso un tratamiento, esa persona empezó a tomar su tratamiento como se decía, pero en la iglesia, no sé si decir, profeta entre comillas, vamos a usarlo así, un profeta entre comillas le dijo que ya estaba sana, que debía dejar de consumir los alimentos, los medicamentos, porque si estás sana y sigues consumiendo tus medicamentos, entonces no estás creyendo la palabra de Dios, y por lo tanto tu fe está siendo vana, estás negando lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero la persona dejó de seguir su tratamiento médico. Días después llegó al estado donde ya no se puede hacer nada. El tratamiento pudo haber evitado que muriera, pero la profecía o la palabra que alguien dio hizo que la persona emotivamente creyera en eso y dejó a un lado el tratamiento médico, y ya cuando empeoró ya no había más nada que hacer. Conocí otro caso en el seminario, era de una persona que estaba también bajo un tratamiento psiquiátrico o medicamentos con el tema de nervios, mejor dicho, algo de los nervios. Y vino alguien a la iglesia y predicó y le dijo que ya debía dejar de consumir esos medicamentos porque ya también estaba sano.
Bueno, días después, el hombre sufrió una fuerte recaída y mató a alguien, producto de que alguien le había dicho que estaba sano. En un momento de desespero, de tensión nerviosa, de cualquier tipo de cosas que suceden allí en las personas que tienen cierta situación con los nervios, dejó su tratamiento y llegó a un punto donde ya no pudo contenerse más y terminó por matar a una persona. Muchas cosas como esas a veces suceden en las iglesias cuando las emociones no tienen un límite, cuando cualquiera puede decir esto o puede decir lo otro. Y seguramente ustedes han escuchado historias donde otros han perdido carros, apartamentos o empresas porque alguien les ha dicho que deben dejar. Lo más triste es perder la vida, como en estos casos, pero porque personas que quizás, como dice Carmen, por espíritu, han dicho cosas que han cambiado la fe de las personas. Y eso sucede cuando hay un ambiente dentro de la iglesia de muchas emociones, cuando las emociones no tienen un límite o cuando de alguna manera no hay alguien que pueda, digamos, decir ya va, vamos a llevar esto con calma, no lo vamos a hacer así. Si el médico envió un tratamiento, siga al pie de la letra el tratamiento que el médico envió. Dios permitió la sabiduría de los hombres, Dios permitió que los médicos de alguna manera pudiesen estudiar y tuviesen todo ese conocimiento que tienen. Y si usted ha sido sanado de alguna situación que usted tenga, no lo reciba como una palabra de alguien que le dijo ya está sano. ¿Saben cuál es la mejor confirmación que usted puede tener de que está sano? Es ir al médico y decirle necesito que me hagan un chequeo, a ver cómo me sigo, cómo me siento, o si ya estoy bien. Y el médico es quien debe dar la confirmación. Mira, sí, no sé qué sucedió. Saben que tenemos a un Dios que sana y creemos en un Dios sanador, pero no creemos a todas las personas que le dicen a otros que ya están sanos. Eso es muy peligroso. Entonces debe ser el médico quien ratifique con efectividad o por medio de exámenes que ya la persona que tiene la afección ha sido sanada, y no cualquiera que viene por allí y suelta cierto tipo de palabras que ellos se van con el regocijo y con el dinero, con la ofrenda, y la iglesia queda con los problemas de lo que allí se dijo. Entonces, ni por espíritu, dice Pablo, dando a entender de que no se dejen llevar por esas personas que llegan a Tesalónica o que de alguna manera dicen que el espíritu los utiliza y cualquier tipo de cosas para pensar que las cosas han empeorado o que de alguna manera han mejorado. Luego les habla de un segundo punto, dice, ni por palabra. Es decir, muchos decían, mira, yo vi a Pablo en Corinto y Pablo me dijo esto, que si era la gran tribulación, ni por palabra de nadie ustedes deben dejarse dirigir. ¿Saben? El Espíritu Santo de Dios ha permitido que durante todos estos siglos la palabra de Dios esté impresa como nosotros la tenemos. Y saben una cosa, el Espíritu Santo de Dios, Jesús dijo, me voy pero no los dejo solos. ¿A quién dejaría? Al Espíritu Santo, al Consolador. Y Él dice, y Él los guiará a toda verdad. Entonces no van a ser otras personas quienes te guíen a la verdad, sino va a ser el Espíritu Santo, y Él va a usar la palabra de Dios, este libro, para guiar a nosotros en nuestro caminar diario. Es por eso que siempre ustedes me van a escuchar diciendo, lean la Biblia, lean la palabra de Dios. ¿Saben? Si Dios permitió que este libro tuviese en nuestro idioma más de 400 versiones en nuestro idioma, castellano, o de habla castellana o de española, es por un fin, o es por un fin. Es para que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que acá dice, entiendo que hay personas que tienen cierto temor a leer la Biblia porque, ¿saben? Los hechos de que el que lee la Biblia entera se vuelve loco, porque alguien tiene un compadre y ese compadre le dijo que un primo de su tío, que era hermano de otro hijo, le había dicho que conoce a una persona que se volvió loco. Entonces, son historias que se alargan y se alargan en el tiempo, y mucha gente las cree como verdaderas. Entonces, la Biblia, leerla, no te vuelve loco. ¿Sabes qué te vuelve? Sabio, te hace prudente, te ayuda a tener inteligencia en muchas áreas que quizás se conocen. Entonces, no es para temerle a ella, ni siquiera para dejar de leer,
ciertos versículos. Por ejemplo, muchos pudiesen rehuir a este tema que nos viene, o a estos temas que nos vienen en este segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses. ¿Cómo rehuirían? Diciendo, bueno, es que hay muchas cosas aquí que no están claras y por lo tanto no vamos a hablar o a predicar sobre eso. Miren, si es la palabra de Dios y si Él la dejó impresa para nosotros, entonces podemos hablar de ellos sin temor. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Y es verdad, hay cosas en la palabra de Dios que pertenecen a Él y es difícil indagar en ellas. Pero dice, y las reveladas son entonces para los hombres. Esta es una palabra revelada para nosotros. No es una palabra secreta o oscura que tienen que manejar los altos jerarcas, como sucede en la iglesia tradicional en siglos pasados, cuando la Biblia fue prohibida porque nadie debía leer la Biblia. Las Biblias incluso fueron encadenadas, personas puestas presas o matadas por tener Biblia. Nadie debía tener una Biblia porque solamente los altos jerarcas de la iglesia podían leer la Biblia. Fue cuando Martín Lutero, 500 años atrás, leyendo Romanos, descubrió que la Biblia era para todos y que la salvación había sido dada a todos, y es cuando él se revela contra la iglesia de ese entonces, católica para este momento, o la iglesia universal, se revela contra ellos y empieza a hablar de las verdades de la Biblia. Dice, la Biblia es para todos, no debemos nosotros tener, digamos, el control sobre ellas y no permitirles a nadie que la lea. Entonces la preocupación de Pablo estaba acá, que no se dejara mover, uno, ni por palabra, ¿cierto? O mejor dicho, uno, ni por espíritu, personas que decían hablar en el espíritu; dos, ni por palabra de otros; y tres, ni por carta, como si fuera nuestra. Habían quizás llegado al punto donde algunas personas habían falsificado cartas, diciendo, esto lo mandó Pablo, esto lo manda para nosotros, para que lo leamos. Y ¿saben qué? Yo tengo el privilegio de tener la carta, me lo conseguí en Corinto y escribió eso, le presté mi bolígrafo, una pluma de esas de alta tecnología de la época, ustedes entienden, y un papel más blanco que este, y entonces escribió esa carta y aquí está. Vean lo que Pablo dice en esta carta. Pablo les dice, miren señores, ni por carta como si fuera nuestra. Es que habían personas interesadas en destruir a la iglesia, y no la mayoría, vienen desde siglos atrás. Habían quizás falsificado la firma del apóstol Pablo con la intención de que ellos pudiesen ser persuadidos en su fe. Es por eso que Pablo siempre, algunas veces decía, y se ponía él primero en la carta, Pablo, Silvano y Timoteo, como su firma principal, y después al cerrar la epístola se les pide de ustedes tal persona y tal persona, ellos sirven conmigo en este momento o en este lugar. Pablo era muy específico y fácilmente podía interpretarse o saber cuál era una carta de Pablo, aunque no tuviese su firma, y cuál sí. En este momento Pablo está diciendo que si alguna carta llevaba su firma, bueno, olvídense, ni por carta como si fuera nuestra. Había un grupo de mensajeros que eran los que la iglesia de Tesalónica debía escuchar allí, eran Silvano y Timoteo, las personas que habían estado allí con Pablo. Si ellos dicen algo, si ellos llevan una carta, es mío. De resto, nadie puede decirles nada ni entregarles ningún otro tipo de carta. Dice, ni por carta como si fuera nuestra, y el fin de todo, o el tema central en este versículo es en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie que dijera el día del Señor está cerca estaba diciendo como que si Pablo lo había mandado a decir. Y este es un tema central en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el gran día del Señor, y es donde básicamente debo hoy basar mi predicación, en el día del Señor. Y es un día que muchos le temen, y es cierto, se habla más de 18 veces en el Antiguo Testamento del día del Señor, 4 veces en el Nuevo Testamento se habla del día del Señor, y unas 75 veces se refieren a ese día en sinónimos como el gran día, aquel día, el día que vendrá, que obviamente está hablando del día del Señor.
Pablo lo que quería era que ellos entendieran que el gran día o el día del Señor no había llegado. Ahora, ¿qué incluirá el gran día del Señor? Y es aquí donde no quiero cansarlos. Dice, el día del Señor incluirá el tiempo de la tribulación. Quiero invitarles a buscar Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4. Zacarías es uno de los profetas menores, ¿cierto? Y lo van a conseguir entre los profetas cercanos al Nuevo Testamento. Es un librito chiquitico que a veces se pierden en una página. Allí ustedes van a ubicar a Zacarías. Sí, el último libro del Antiguo Testamento, según el orden en que están ubicados allí. Perdón, el penúltimo, capítulo 14, versículos 1 y hasta el 4. Vean lo que dice allí. He aquí, ¿lo tienen todos? Chévere. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, ¿cierto? Y el monte de los Olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Estas cosas atemorizan a muchas personas, pero la idea no es sembrar temor, sino es un día que viene, y es un día que será después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso que ustedes no deben tener, está en el programa profético de Dios, ese gran día del Señor. También les invito a buscar 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Vamos a hacer el Nuevo Testamento. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tienen? Bien. Pedro 3:10, segunda dice, ¿lo tenemos ya? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso quiere decir entonces que el día del Señor cubre mucho tiempo después del arrebatamiento de la iglesia y hasta la instauración del reino milenial de Jesucristo, obviamente acá en la tierra. Tesalonicenses también nos dice que vendrá en la noche, y es decir, la iglesia es de la noche, somos del día, dice Pablo, ¿verdad? Pues velemos y andemos porque somos del día. El día del Señor, dice acá, vendrá en la noche, es decir, la iglesia no va a estar para cuando ese gran momento llegue. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5, dice que pudieran descontar ese día del Señor como algo muy rápido, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y vendrá también durante la noche. La iglesia no va a estar cuando el gran día del Señor o el día de la ira de Jehová venga sobre esta tierra. Toda aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, que le ha recibido con fe y que vive una vida para el Señor, obviamente no va a estar acá. No el que viva de una apariencia cristiana, sino el que realmente tenga a Cristo en su corazón, no vivirá en ese gran día del Señor. ¿Cuáles son los eventos en el día del Señor? Quiero leérselos acá. Es evidente que los eventos comprendidos en el día del Señor solo son en realidad trascendentales, y el estudio de este periodo debe incluir el estudio de una gran parte de las escrituras proféticas. ¿Por qué? Uno de ellos será la formulación de un falso sistema religioso bajo la dirección de un falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, versos 11 al 18 nos habla de que habrá un nuevo sistema religioso. ¿Saben? Yo no sé si ese nuevo sistema religioso tiene que ver con la comunidad LGBTI+, la Q y no sé cuántas letras van a seguir agregando al final de más, ¿verdad? Pero no sé si eso tenga que ver con ese sistema religioso.
Apocalipsis habla del falso profeta y dice que no tendrá preferencia o de alguna manera atracción hacia las mujeres, lo cual pudiera decir que ese hombre puede ser un homosexual, no un hombre asexual, sino pudiese ser más bien un homosexual. Y ahora que estamos viendo lo nuevo que se está instaurando en cuanto a la comunidad LG, no sé cuántas cosas van a venir. De hecho, ahora se está hablando sobre el tema de los niños, que siempre estamos hablando aquí sobre, no sé cómo decirlo, pero el abuso infantil que se viene haciendo y ahora casi se hace público. Una isla tenía un hombre llamado Epstein, murió hace unos meses atrás, y ahorita es que sale todo, políticos, grandes políticos norteamericanos, militares, famosos que son como de películas de cine, actores y actrices involucrados en todo este tema de abuso sexual infantil. Imagínense ustedes una isla para ellos abusar de los niños según el antojo que les daba. Por eso es que digo que no sé si todo esto tendrá que ver esta nueva religión que ellos instauren. Obviamente usted no va a estar acá y eso esperamos que no sea ustedes los que estén para conocer este tipo de cosas, pero de alguna manera se va a instaurar esto. La formulación de un falso sistema religioso. Otro, el derramamiento de los juicios indicados en los sellos, según Apocalipsis capítulo 6. La separación de los 144.000 testigos, según Apocalipsis 7. Los juicios de las trompetas, según Apocalipsis capítulo 8, verso 11. Voy rápido porque el tiempo se me termina. El surgimiento de los testigos de Dios, según Apocalipsis 11. La persecución, la cual va a sufrir la nación de Israel, según Apocalipsis 12, el derramamiento de los justos juicios de Dios y de las copas de la ira, según Apocalipsis capítulo 16, la caída de la falsa iglesia profesante, según Apocalipsis 17 y 18, y los eventos de la batalla de Armagedón, según Ezequiel 38 y 39. Apocalipsis 16 también habla sobre esos eventos del Armagedón. Otro, la proclamación del Evangelio del Reino, el cual está contemplado en Mateo capítulo 24. En esos días se estará proclamando el Evangelio del Reino y el cumplimiento de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24. Y allí hago un paréntesis para decirle que cuando ustedes lean Mateo capítulo 24, no debe relacionar a la iglesia en Mateo 24, porque la iglesia no está en Mateo 24. Es decir, hay gente que de repente oye, mira la guerra entre Rusia y Ucrania. Esos son señales de la venida de Cristo. Mira el terremoto que sucedió en tal país. Eso es una señal de la venida de Cristo. Pero no es así. La iglesia no está reflejada en Mateo capítulo 24. Y las cosas que usted se entera o que está sucediendo en medio de este planeta no tienen que ver con la venida de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia no espera señales para ese momento. Dijo Jesús, el día ni la hora nadie lo sabe. Y Jesús nunca habló de señales o de algún tipo de eventos antes de la venida o del arrebatamiento de la iglesia. Sí habla de señales y de eventos antes de la segunda venida de Cristo, que es cuando leímos, no sé si me disculpan si los enredo, si no estoy sabiendo expresar o dar a entender lo que dice la palabra de Dios, pero Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 4, donde leímos inicialmente, dice que allí vendrá el Señor y colocará sus pies sobre el monte de los olivos y las montañas se abrirán en dos. Eso es lo que conocemos en la Escritura como la segunda venida del Señor Jesucristo, y para ello sí hay señales. Pero la iglesia, ustedes, no tienen ninguna relación o no tenemos ningún tipo de relación con la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Ayúdenme. ¿Perdón? Por el arrebatamiento, correcto. Porque ya la iglesia ha sido arrebatada de la tierra. Entonces no tendremos ningún tipo de relación con los eventos que estén sucediendo acá en la tierra. Aparte de eso, quería decirles también que el Antiguo Testamento habla acerca de la tribulación que vendrá, y son días duros, terribles, la destrucción de la bestia y todos sus ejércitos, y el falso profeta y sus seguidores en el culto de la bestia, porque la bestia exigirá
que le rinda en ese día del juicio, el día final, al que Pablo llama el gran día también en algunas otras partes, o que se conoce como el gran día de Jehová, va a traer consigo muchas cosas, entre ellas que la bestia va a exigir adoración para sí misma. Otro, el juicio de las naciones, que está en Mateo capítulo 25, la reunión de Israel, según Ezequiel capítulo 37, y el juicio de Israel viviente. Y así como eso, la restauración de Israel a la tierra, el encadenamiento de Satanás, según Apocalipsis capítulo 20, verso 1 y 3. Incluirá además todos los eventos de la era milenaria, con la revuelta final de Satanás, según Apocalipsis 20, 7 al 10, y el juicio ante el gran trono blanco, según Apocalipsis capítulo 20, versos 11 y 15, y la purificación de la tierra, de la que acabamos de leer acá en segunda de Pedro, cuando todo sea no explotado, sino implosionado, y entonces todas las cosas sean purificadas a través del fuego. Usted no debe temer a esto, pero sí debe estar claro que todas estas cosas van a suceder, y la iglesia no debe desconocer este tipo de temas. No debemos, por ejemplo, decir, bueno, estos son temas que usted lo puede ver en un instituto bíblico. No, es la palabra de Dios, y los institutos bíblicos están para enseñar la palabra de Dios, métodos de interpretación, historia y muchas otras cosas, y en sus partes doctrinales también tienen que enseñar acerca de esto, pero no es un tema para que la iglesia teme, especialmente en el juicio entre el gran trono blanco. ¿Y qué me va a pasar en el juicio entre el gran trono blanco? A usted nada, porque la iglesia no tiene ningún tipo de relación con el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco, que tiene que ver con el gran día de Jehová, es un juicio que se hará a todas aquellas personas que no han creído en el Señor Jesucristo, que le rechazaron o que sencillamente quisieron vivir vidas como la canción de A Mi Manera. ¿Se acuerdan? Esa canción que la letra, la melodía es muy bonita, pero la letra es bastante satánica y humana. La melodía es bonita porque si la oye cantada por Frank Sinatra, qué hermosura de melodía. Pero si usted la lee en español o la oye, creo que Vicente Fernández la canta en español, y entonces Vicente Fernández dice cómo vivió su vida. Entonces cuando usted lee la letra, usted se dará cuenta que si vive una vida como la canción de A Mi Manera, que se cree, o algunas personas dicen es el himno nacional del infierno, porque todos los que están en el infierno fueron porque vivieron vidas a su manera y no vidas a la manera de Dios. Entonces cuando usted ve y conoce de personas que quieren vivir vidas a su manera, yo creo en Dios a mi manera, yo practico una religión a mi manera, entonces usted puede decir, bueno, estás muy lejos de Dios y estás muy cerca de otras cosas. Lo importante acá es que la iglesia debe entender algo. El gran día de Jehová no tiene que ver con ustedes. Es un juicio que viene de Dios, y que no viene porque Dios es malo, sino sencillamente porque Dios da la oportunidad de salvación a todos. Pero muchos deciden vivir en ese gran día del juicio final, o quieren esperar a vivir ese gran día del juicio final. ¿Saben? Después del arrebatamiento de la iglesia, todo el esfuerzo y todo el trabajo que ustedes han hecho acá y el dinero que han aportado para esto, ya no tendrá sentido. Esto va a quedar vacío. El que quiera puede venirse y hacerse dueño de esto. Espero que no sea ninguno de ustedes, porque ya se han ido con el Señor. Pero si ese evento sucediese ahorita, bueno, cualquiera puede entrar y llevarse sus celulares, sus carteras, el dinero, lo que usted tenga por allí de alto valor, no sé, pueden llevarse todo eso. ¿Y qué pasaría? La iglesia quedó vacía. Bueno, ya el Señor vino, el arrebatamiento, háganse de todo lo que quieran, los carros que están allá afuera, nuestras llaves quedarán acá de los carros y cualquiera puede llevarse su carro. Y no va a haber quien lo denuncie como robado, no va a haber problema por eso. Pero lo importante acá es que usted no va a pasar por ese proceso, la gran tribulación. Entiendo, y lo hablamos en días pasados, acerca de las distintas posiciones, lo que son amilenialistas
que creen que estamos viviendo en este momento el milenio y que no va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Les decimos a ustedes que nuestra posición es que somos premilenialistas, lo cual quiere decir que creemos en un milenio literal sobre la tierra, pero que nos iremos de esta tierra, o el Señor nos sacará de esta tierra antes del milenio. También, de alguna manera, nosotros como iglesia marcamos una posición firme en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Somos premilenialistas, somos, de alguna otra manera, también somos pretribulacionistas, lo cual quiere decir que no creemos, y así lo asegura la Biblia, pero son distintas posiciones. No creemos que la iglesia va a pasar por el proceso de la gran tribulación, ni en la primera mitad de 3 años y medio, ni en todo el proceso de 7 años. Creemos, y así lo ratifica la Escritura, y obviamente quienes son amilenialistas, ellos también toman versos de la palabra de Dios. Pero saben, al final somos hijos del mismo Dios, somos hermanos en la fe, y el hecho de creer una u otra cosa no nos hace pecadores a ninguno. Simplemente mi posición es esta, y de acuerdo a esa posición cada uno da la enseñanza, pero al final de cuentas Cristo vive en los corazones de todos. Él es el gran Rey y Señor, y en quien tomará el control de todas las cosas, y Él es nuestro único y gran suficiente Salvador de nuestras vidas. Nuestra fe está puesta en el Señor, y si hay alguien acá que no tiene su fe puesta en el Señor, hoy es el momento para creer en el Señor. Amén. Los versículos que siguen los tocaremos en las próximas predicaciones, donde estaremos hablando del inicuo. Si ustedes siguen la lectura, el inicuo, el hombre de paz, el malvado, el falso profeta, la bestia. Vamos a continuar hablando porque es la serie que nos toca de acuerdo a lo que venimos hablando acá en Tesalonicenses, y nos reunimos a hablar de ello, pero es bueno que ustedes lo sepan, o como lo llama Daniel, el príncipe que ha de venir. No se confundan, no es Jesucristo. El príncipe que ha de venir no es Jesús, y tampoco tiene relación con él. Es el bicho, dice la hermana América. Señor, damos gracias en esta hermosa mañana, último domingo, Señor, de este mes de julio. Gracias, Señor, por cada vida, Señor, que tú salvas, por cada persona a quien tú has llamado a tu redil, a tu salvación, Señor. Gracias, Señor, porque de alguna manera, Señor, tú nos vas a sacar de esta tierra antes de que ese día temible y grande, el día del juicio, de la ira de Dios, Señor, sea desencadenado sobre esta tierra. Cuando tu ira, Señor, vendrá sobre todos aquellos que han rechazado tu palabra, que han rechazado tu enseñanza, Señor, y personas que básicamente han decidido vivir vidas a su manera, Señor. Gracias, Dios mío, porque en tu bondad y gran misericordia has permitido, Señor, que muchas personas de todas las generaciones, naciones, pueblos, etnias y tribus, Señor, crean en ti, Señor, y sabemos que tú les vas a rescatar, les vas a salvar, Señor, de ese día, o los vas a sacar, mejor dicho, de ese día del juicio cuando venga sobre esta tierra y cuando empiece a desencadenarse toda esa serie de cosas profetizadas desde el Antiguo Testamento y ratificadas en el libro de Apocalipsis, cosas que vendrán, Señor, sobre esta tierra. Gracias, Dios mío, por ese gran plan de salvación que tú ideaste, Señor, para el ser humano. Plan de salvación y plan de amor para que todos podamos venir a ti. Pido, Señor, por las personas que aún no te conocen y que creemos tú vas, Señor, a tratar con ellas según tu Espíritu Santo, Señor, y según tu perfecta voluntad, y que tú les vas a atraer, Señor, al trono de tu gracia y al arrepentimiento, Señor, para que ellos también puedan gozar de la salvación y de una vida eterna, Señor. No gozar del monopolio de la salvación como si somos los únicos, sino gozar de esa gran salvación, Señor, que tú has preparado para nosotros. Padre, oro por aquellas personas, Señor, que vendrán en los siglos venideros, Señor, si tú no has regresado, que tú también puedas tener misericordia de cada uno de ellos, Señor. Que tú puedas salvarlos, Dios mío. Que tú puedas hacer que todos procedan al arrepentimiento, Señor, y vengan a ti, conforme a tu perfecta voluntad, Señor.
ayúdanos a continuar hablando de tu palabra, Señor, y a continuar acá en esa adolescencia, Señor, dándonos como la iluminación de tu palabra que ya nos has dado, Señor, y que sigues dando, Señor. Gracias por haber revelado tu palabra, Señor, a la nación venezolana y a muchas naciones, Señor. Gracias porque hay mucha gente, Señor, en distintas etnias y tribus que están trabajando, Señor, en la traducción de este hermoso libro para que pueda llegar a ellos en el lenguaje de su corazón, Señor. Que ellos puedan leer, Señor, en su idioma, en ese idioma, Señor, que tú permitiste que ellos tuviesen cuando nos dispersaste allá en la torre de Babel, Señor. Gracias por tu grande amor, Señor, y misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.